El ratón y la comadreja. Existió en un tiempo una mujer que se ocupaba de quitar las cascarillas a las semillas de sésamo. Un día una vecina le llevó una bolsita de sésamo de la mejor calidad y le pidió: Mira, el médico me ha impuesto un régimen basado en sésamo. Te ruego que lo limpies y me lo prepares. La mujer se puso a trabajar enseguida y al finalizar el día ya lo tenía limpio y preparado para el consumo. Una comadreja que iba y venía por el lugar no pudo menos que caer en la tentación al verlo, y cuando llegó la noche empezó a transportarlo desde la bandeja hasta su escondrijo. Tan a conciencia cumplió lo que se había propuesto, que al amanecer no quedaba en la bandeja más que un puñado de sésamo. Cuando la mujer se levantó, la comadreja desde su escondrijo la oyó exclamando: Si llego a agarrar al ladrón, seguramente es ese maldito ratón que ronda la casa desde que murió el gato. La comadreja, preocupada y temerosa de que se pudiera descubrir la verdad, pensó: es necesario que confirme sus sospechas con respecto a los ratones. Así no dudará jamás de mí y me dejará tranquila. Enseguida fue en busca de un ratón y le dijo: Oh hermano, yo sé bien que no hay nada más fastidioso que un vecino egoísta. No hay manera de disculpar a quienes no tienen atenciones con sus camaradas y gozan a espaldas de ellos de los placeres de una buena mesa o una diversión continuada. Es verdad, respondió el ratón. Me alegro infinitamente de tenerte como vecina, aunque como sabes, hace muy pocos días que vivo aquí. Ojalá todos los vecinos se te parecieran. Pero ¿has venido a decirme algo? Claro, si no fuera así no te habría si no fuera así no te habría molestado. Resulta que la mujer de la casa ha recibido una medida de sésamo y ella y sus hijos se han llevado hasta el hartaz. Y ella y sus hijos se han llenado hasta el hartazgo y quedaron algunos puñaditos, y he venido a avisarte para que los aproveches antes de que vuelvan esos glotones. Si quieres te indicaré el camino. El ratón, contentísimo, las, las siguió batiendo el aire con la cola, sin notar el tono hipócrita de la comadreja ni la presencia de la mujer cerca de la bandeja con el sésamo. La comadreja le señaló las semillas desde lejos y, pretextando a un asunto urgente, se alejó deprisa. El ratón, al ver el sésamo pelado que brillaba al sol, ni se detuvo a darle las gracias. Se precipitó hacia la bandeja y comenzó a llenar su boca con verdadera gula. En ese mismo instante la mujer que se había detenido En ese mismo instante, la mujer que se había detenido junto a la puerta se le acercó y de un garrotazo le partió la cabeza. Así fue como el infeliz ratón pagó con su vida el haberse dejado arrastrar por una confianza imprudente. ¿Macho o hembra? Se cuenta que el rey de Persia, el gran Josru, era muy aficionado a los peces. Cierto día en que estaba sentado en la terraza del palacio con su esposa, se acercó hasta él un pescador para obsequiarle un pez de un tamaño y belleza extraordinarios. El rey, admirado por el presente, ordenó que le fueran entregadas al pescador 4.000 monedas. Su esposa, Shirin, que era tan bella como avara, esperó a que se fuera el pescador y le dijo: No creo que esté bien ser tan generoso con un pescador al extremo de regalarle una fortuna porque te haya traído un pez. Deberías tratar de que te devolviera esa suma. De otro modo, cualquiera que te haga un regalo en el futuro se verá defraudado si no obtiene recompensa. Además, si sigues siendo tan pródigo, llegarás a tener el palacio lleno de gente. De todos modos, ya no puedo hacer nada. Sería una vergüenza que un rey pidiera que le devolvieran un regalo. No debes dejar las cosas así. Hay un medio de recobrar el dinero. Haz que llamen de nuevo al pescador y pregúntale si el pez que ha traído es macho o hembra. Si te contesta que es macho, se lo vuelves a dar y le dices: Lo que yo buscaba era una hembra. Si te dice que es hembra, se lo das también diciendo que querías un macho y le pides el dinero. Por dar el gusto a su mujer, el rey hizo llamar al pescador, dispuesto a proceder como ella le indicaba.
Pero el pescador era un individuo de notable inteligencia y en cuanto el rey le preguntó a qué sexo pertenecía el pez, él respondió con viveza: este pez, oh rey, no es macho ni hembra, es hermafrodita. Ante la ocurrencia del pescador, el rey empezó a reír y le obsequió, además de lo que ya le había dado, otras 4000 monedas. El pescador, feliz al verse dueño de una considerable fortuna, la guardó en la bolsa en la que había llevado el pez y se retiró. A la puerta del palacio dejó caer una moneda de la bolsa. Al oír el ruido se inclinó, dejó la bolsa en tierra y la levantó. El rey y la reina, que estaban en una de las ventanas, lo vieron. «He ahí a tu pescador», dijo Shirin. «Deja caer una moneda y en lugar de olvidarse de ella para que pueda recogerla algún mendigo, se inclina él mismo a levantarla». El rey hizo llamar nuevamente al pescador y le dijo: «Tienes un alma mezquina y ella misma va a perderte. Has dejado en el suelo una bolsa llena de monedas para inclinarte y recoger una sola que se te había caído». «Por Alá que he sido mal interpretado», respondió el pescador. «Si yo me he inclinado a recoger la moneda, no ha sido porque su valor pesara mucho en mí, sino por lo que ella representa. ¿No tiene acaso en una de las caras el retrato del rey y en la otra su nombre? Mi intención al recogerla no ha sido otra que la de evitar que dos cosas tan sagradas quedaran expuestas al pisoteo de las gentes que pasan por delante del palacio». El rey rompió de nuevo a reír y ordenó que le dieran 1000 monedas más. Historia del mercader y el genio. Existió en el pasado un comerciante dueño de enormes riquezas y productivos negocios. Un día decidió recorrer sus posesiones y montó a caballo con ese fin. Como hacía mucho calor, después de andar unas horas, se dispuso a gustar de un refrigerio a la sombra de un árbol. Comió un pedazo de pan y algunos dátiles, cuyos huesos arrojaba con descuido por sobre su hombro. Cuando terminó, se echó a descansar. Al poco rato se le apareció un genio con una enorme espada en la mano, que le gritó con voz ronca: «Voy a matarte porque has matado a mi hijo». El comerciante, aterrorizado, no pudo hacer otra cosa que balbucear: «Yo no he visto jamás a tu hijo. ¿Cómo es posible que lo haya matado? Fue cuando arrojaste sin ningún cuidado los huesos de los dátiles, pegaste con uno de ellos en el ojo de mi hijo y lo mataste, pero vas a pagarlo con tu propia vida». «Poderoso genio», respondió el comerciante, «tú mismo has podido darte cuenta de que no hubo en ello la menor intención. Perdóname y deja que siga mi camino». El genio, asiéndolo por los cabellos, lo detuvo. Estaba a punto de cortar su cuello cuando el comerciante suplicó: «Espera, por favor, ya que estás decidido a matarme, dame un plazo para que pueda decir adiós a mis parientes y poner al día mis negocios. Te doy mi palabra de honor de que a su término apareceré en este lugar para que puedas realizar tu venganza». «¿Cuánto tiempo necesitarás para eso?», preguntó el genio. «Un año. Te juro que al cabo de él me tendrás ante ti dispuesto a morir». El genio aceptó y el mercader regresó a su casa. Su esposa y sus hijos, que habían salido alborozados a recibirlo, dejaron de reír y comenzaron a llorar al enterarse de lo sucedido. Trataron de convencerlo para que no cumpliera su palabra, pero sus ruegos fueron vanos. El comerciante puso en orden sus asuntos, repartió su fortuna entre sus allegados y al cabo del año emprendió de nuevo su camino del bosque para encontrarse con el genio. Historia del primer anciano y la gacela. Estaba esperando al genio cuando vio que se acercaba un jefe ya anciano. Después de saludarlo amablemente, le preguntó qué hacía en aquel lugar. El comerciante le contó lo que había ocurrido hacía un año y el anciano le respondió: «Por cierto que tu aventura es prodigiosa. Deja que me quede aquí para presenciar lo que va a ocurrir». En ese momento se acercó otro anciano, seguido por 2 hermosos perros negros. Saludó a los otros viajeros y luego de preguntarles qué hacían en el lugar, pidió también que lo dejaran quedarse. Un rato después
vieron llegar por el sendero a un tercer anciano que llevaba tras de sí una mula torda. Hizo preguntas similares a las de los anteriores y como ellos pidió permiso para quedarse a presenciar el desenlace. Los cuatro conversando estaban cuando empezó a verse a la distancia un torbellino de humo que se fue haciendo cada vez más espeso hasta tomar la forma del gigantesco genio. Se acercó al comerciante y desenvainó su espada y le dijo: «Prepárate a morir, tú has matado a mi hijo». El mercader rompió a llorar y a lamentarse de su mala suerte. Los tres ancianos empezaron a temblar al ver que se acercaba la hora de la muerte del infeliz. De pronto al anciano de la gacela se le ocurrió una idea. Se arrojó a los pies del genio y le suplicó: «Poderoso genio, te suplico en nombre de Alá que antes de cobrarte la vida de este hombre para cumplir tu venganza, escuches algo que quiero contarte. Es mi historia. Si la encuentras interesante, me concederás la gracia de dejar con vida al comerciante». El genio pensó un rato y luego repuso: «Accedo, venerable anciano». «Bueno, príncipe de los genios, te contaré que esta gacela que me acompaña es hija de mi tío y además esposa mía. Cuando ella cumplió 12 años y yo tenía ya 30, nos casamos. Alá no quiso que tuviésemos hijos, por lo que según nuestra costumbre llevé a casa una esclava que me permitió adoptar al suyo, un niño hermoso. Mi mujer los odiaba a ambos y trataba de hacerles daño siempre que podía. Cuando el chico iba a cumplir 15 años tuve que hacer un viaje de negocios que me alejó de mi casa por bastante tiempo. Al regresar mi mujer me explicó que el muchacho se había perdido en el desierto y que su madre había muerto al no poder soportar la pena. Lo cierto es que ella, por medio de unos conocimientos de magia que había aprendido a mis espaldas, había transformado al chico en becerro y a su madre en vaca. Durante todo un año no encontré consuelo a mi pena. Cuando llegó la fiesta de los sacrificios, pensé que tenía que sobreponerme a mi dolor y quise celebrarla en compañía de mis amigos. Pedí al peón que trajera la vaca más gorda de los establos y preparé todo para darle muerte. Al empuñar el hacha me llamó la atención ver que de los ojos del animal caían gruesos lagrimones. Ordené compadecido que trajeran otro animal y mi esposa se rió de mí. Otra vez traté de empuñar el hacha y por segunda vez noté que me faltaba el valor. Para no provocar nuevas burlas de mi esposa, mandé llamar al labrador y le dije que se encargara de él de sacrificar al animal. Lo hizo al instante y enseguida me arrepentí. La vaca, tan gorda en apariencia, no tenía más que huesos y pellejos. No pudimos encontrarle carne ni grasa en parte alguna. Como no podía agasajar con ella, a mis amigos pedí que buscaran un ternero. Cuando lo llevaron a mi presencia, el animal rompió la cuerda que lo sujetaba y empezó a lamerme las manos. De sus ojos caían las lágrimas como antes había ocurrido con la vaca. No pude soportarlo y mandé que lo enviasen de nuevo al establo. Mi mujer volvió a mofarse, pero la calmé prometiéndole que mataría al ternero cuando estuviera más gordo. Al otro día se me acercó el labrador con mucho misterio y me dijo: «Señor, tengo algo que decirte. Mi hija aprendió las artes mágicas de una vieja que vivió en un tiempo en un tiempo con nosotros. Bien, ayer al referirle lo que había ocurrido cuando intentaste matar a la vaca y al ternero, ella me explicó: Padre, la vaca que han sacrificado era la esclava de tu amo y el ternero es su hijo. Los encantó la propia esposa de él porque los aborrecía. Yo creo en las palabras de mi hija. Por eso vengo a decírtelo, seguro de que sabrás agradecérmelo». ¿Cuál fue mi sorpresa al escucharlo? Le supliqué que de inmediato condujera a su hija a mi presencia y yo me fui volando al establo, donde me puse a acariciar al ternero. Al rato llegaron el labrador y su hija y la niña se consideró capaz de deshacer el encanto. A cambio de ello me pidió que la casara con mi hijo y que le permitiera castigar a mi mujer. Acepté enseguida todo lo referente a la boda. En cuanto al castigo, le permití que lo llevara a cabo con una condición,
que no se llegase al extremo de quitarle la vida. Una vez puestos de acuerdo, la joven tomó una copa rebosante de agua, roció con ella al ternero y exclamó: si Alá te ha creado con forma de animal, continúa así, pero si te has convertido en lo que eres por obra de un encantamiento, vuelve a tu primitiva forma. Al instante desapareció el ternero y en su lugar apareció mi muy querido muchacho, que me abrazó llorando de alegría. Ahí mismo quedaron comprometidos los dos jóvenes que formaban una linda pareja. Poco después mi esposa quedó convertida en esta gacela que me acompaña siempre. Yo elegí esta clase de animal para que su presencia en mi casa no resultara imposible. Un tiempo después, Alá quiso que mi hijo quedase viudo. Para distraerse un poco, emprendí un largo viaje durante el cual se ocuparía también de mis negocios. Pero hace ya mucho tiempo que salió y no tengo noticias de él. Por eso, en compañía de mi esposa, quiero recorrer los lugares en que él estuvo, para tratar de obtener noticias. Ese es el motivo por el cual te he encontrado en este lugar, oh genio. ¿No te parece que mi historia es realmente asombrosa? Ya lo creo que lo es. Sin embargo, como el dolor por la pérdida de mi hijo es tan grande, solo te concedo una tercera parte del perdón que me pediste. Al oírlo, el anciano de los dos perros se adelantó y habló así: si me das tu permiso, oh genio poderoso, te contaré mi historia y la de los dos perros que me acompañan. Si te interesa, concédeme otra tercera parte del perdón para el mercader. El genio, que no tenía nada que perder, aceptó y el segundo anciano empezó su relato. Historia del segundo anciano y los dos perros negros. Debes saber, oh admirable genio, dijo el anciano, que estos dos perros son mis dos hermanos mayores. Cuando murió mi padre nos dejó a cada uno 1000 monedas de oro. Yo pensé enseguida en invertirlas y me compré una tienda. Mis dos hermanos decidieron dedicarse a comerciar con el exterior. Supe que uno de ellos se había unido a una caravana en busca de una mejor posición. Pasó bastante tiempo sin que tuviera noticias de ellos. Un día, estando yo a la puerta de mi tienda, se me acercó un mendigo y me pidió una limosna. Que Alá te ayude, dije luego de dársela. También a ti, repuso. ¿Tanto he cambiado que ya no me reconoces? Al darme cuenta de que era mi propio hermano, le hice entrar en la tienda y le pedí que me contara cómo había llegado a ese estado. Habló largamente explicándome de qué manera las peripecias de sus viajes lo habían hecho sufrir. Compadecido de su poca fortuna, lo vestí con mis mejores ropas y le entregué la mitad de mis bienes, que ascendían en ese entonces al doble de lo que había recibido mi padre. Al doble de lo que había recibido de mi padre. Con esa suma mi hermano compró enseguida otra tienda, se puso al frente de ella y por el momento se olvidó de su antiguo afán por recorrer el mundo. El otro hermano fue entonces quien quiso irse al extranjero. A pesar de todas nuestras advertencias, se incorporó a una caravana y partió. Al cabo de un año regresó, también arruinado. Como había hecho con mi otro hermano, le entregué buenas vestiduras y parte de mi dinero. Cansado al parecer de viajar, puso un comercio y se ocupó de él. Pasó el tiempo y mis hermanos sintieron nacer de nuevo, y mis hermanos sintieron nacer de nuevo en ellos el deseo de aventuras. Resolvieron marcharse y esta vez me propusieron que fuera con ellos. Al principio traté de resistirme, pero ante sus insistencias liquidé mis asuntos y me preparé para partir. Entre todas nuestras fortunas reunimos 6000 monedas de oro. Como me habían elegido a mí para administrarlas, dividí esa cantidad en dos mitades. Con la primera entregué 1000 monedas a cada uno de ellos y me guardé otras 1000. La mitad restante la escondí en un lugar que solamente yo conocía, con el propósito de tener una buena reserva por si nos fallaban los planes. Compramos mercaderías y las cargamos en un barco que, después de un mes de navegación, nos llevó a un puerto en el que obtuvimos espléndidas ganancias con las ventas. Cierta vez, cuando volvíamos a bordo, nos encontramos cerca del barco con una mujer de humildes vestidos. Después de acercarse, ella me saludó y me pidió que la llevara en nuestro buque al lugar al cual nos encaminábamos. Le respondí afirmativamente y le rogué que me explicara
por qué se había dirigido a mí y no a mis hermanos. Me contestó que después de verme una vez me había seguido en silencio por las calles y que, agradándole mi conducta, había decidido pedir mi ayuda para alejarse de aquella ciudad en la que había sido muy desafortunada. Pocos días después emprendimos el regreso y llevamos con nosotros a la mujer. Al conocerla pude apreciar en ella tan excelentes cualidades que decidí hacerla mi esposa allí mismo. Mis hermanos empezaron a tener celos de nuestra felicidad y llegaron al extremo de olvidar todas las bondades que yo les había dispensado. Así, para deshacerse de nosotros una noche, nos envolvieron en unas mantas y nos arrojaron al mar. Pero los infelices no sabían que mi mujer era maga. Ni bien nuestros cuerpos llegaron al agua, ella por medio de sus artes los mantuvo a flote hasta que encontramos una isla. No me conocías, dijo, y me has embarcado contigo y me has hecho tu esposa. Ahora te diré la verdad, yo soy una maga. Había elegido el disfraz con el que te pedí ayuda, para saber si en realidad tu alma era tan hermosa como parecía. Te he salvado la vida porque pude comprobar que mereces la protección de Alá y porque quería recompensarte por todo el bien que me hiciste cuando me presenté como una pobre mujer. A tus hermanos los aborrezco, haré que se hunda el barco en que navegan. Le rogué con todas mis fuerzas que los perdonara y los trasladara de nuevo a mi casa. Esa misma noche me dijo que ya lo había realizado. Cuando regresé, abrí de nuevo la tienda, que se llenó de amigos que vinieron a darme la bienvenida. A la noche, al irme a acostar, vi en el patio dos perros negros que bajaron la cabeza al cruzarse conmigo. Iba a echarlos, pero me detuvo la voz de mi esposa. Esos son tus hermanos. Si me habías prometido no castigarlos, no he sido yo, fue una hermana mía. Fue una hermana mía indignada al conocer sus comportamientos para conmigo. Ella echó a pique el barco en que viajaban y los convirtió en perros. Me dijo que permanecerían así por espacio de 10 años. Ya falta poco para que se cumpla el plazo. Precisamente ahora me dirijo al lugar que me señaló mi esposa para desencantarlos. Al pasar por aquí me encontré con el mercader y con el anciano de la gacela y me detuve a conversar con ellos. Dime, genio, ¿te ha interesado mi relato como para que me concedas otra tercera parte del perdón para el mercader que, sin quererlo, dio muerte a tu hijo? Tu historia es realmente curiosa. Te has ganado la tercera parte del perdón que me pedías. Entonces se adelantó el tercer anciano y le dijo: Estoy convencido de que mi historia es aún más extraordinaria que la de los otros dos ancianos. Por ella te pido el resto del perdón que necesita el mercader. Si eso es cierto, lo tendrás. Empieza ya. Y el tercer anciano comenzó su relato. Historia del tercer anciano y la mula torda. Oh rey de los genios, sabrás que esta mula que me acompaña es mi esposa. Antes de que se encontrara en este estado, pues no creas que siempre fue así. Yo había emprendido un largo viaje de negocios. A mi regreso me enteré de que ella no se había comportado con la dignidad que yo esperaba. Iba a reprocharle su conducta cuando volcó sobre mí el agua de un cántaro y exclamó: Adquiere la forma de perro. Aunque yo lo ignoraba, mi esposa era maga, así que en ese mismo momento quedé convertido en perro. Anduve vagando por las calles en busca de comida y por fin entré en una carnicería. El carnicero levantó su cuchilla como para pegarme, pero en ese instante se acercó su hija y dijo: Pobre hombre, déjalo que coma algo. ¿Por qué dices pobre hombre?, preguntó el carnicero. Porque ese perro que ves es un hombre a quien han encantado, respondió la muchacha. Yo puedo volverlo a su estado primitivo. Hazlo ya, hija mía. Te pido en nombre de Alá. La muchacha tomó de la mesa un jarro de agua y echándomelo encima dijo: En el nombre de Alá te ordeno que abandones la forma de perro y vuelvas a ser hombre. De inmediato volví a ser como era. Besé la mano de quien me había liberado y le dije: Gracias, hermosa doncella. Te agradezco el favor que me has hecho en nombre de Alá y te ruego que, ya que posees el arte de encantamiento, lo uses para castigar a mi esposa por el mal que me hizo. La niña me entregó un vaso con un poco de agua que había usado para desencantarme y me indicó que cuando la viese dormida la rociara sobre ella, especificando al mismo tiempo en qué clase de animal quería que se convirtiese.
Como me había indicado, esperé hasta que la vi dormida. Entonces eché sobre su cabeza el contenido del vaso y exclamé: «Abandona esa forma y conviértete en mula». Todo ocurrió como la muchacha me había anticipado. Mi esposa se ha convertido en esta mula que llevo siempre conmigo para que nadie pueda desencantarla. Si quieres estar seguro de que te haya dicho la verdad, oh genio, no tienes más que interrogarla ella misma. El genio se volvió entonces hacia la mula y le preguntó: ¿Es cierto lo que dice este hombre? La mula lo miró y movió varias veces la cabeza de arriba abajo en señal de asentimiento. El genio rompió a reír y perdonó la vida del mercader, quien después de agradecer a los ancianos volvió a su casa, donde disfrutó de una larga vida en compañía de su mujer y de sus hijos. A ver, el cuervo y el gato. Un cuervo y un gato habían consolidado una verdadera amistad, a tal punto que pasaban juntos sus horas de descanso, tratando de divertirse de las más variadas maneras. Un día se encontraban conversando tan animadamente que no advirtieron la proximidad de un tigre hasta que su temible rugido resonó en todo el bosque. El cuervo, que se hallaba posado en una de las ramas bajas de un árbol para estar a la altura de su amigo, se elevó de inmediato hasta la copa. El gato, en cambio, se asustó tanto que no encontró lugar para esconderse. Tartamudeando pidió al cuervo: «Amigo mío, ¿puedes indicarme algún modo de salvar mi vida?». «¿Qué cosa hay que no sea yo capaz de hacer por un amigo?», respondió el cuervo. «Aquí me tienes, dispuesto a afrontar por ti todos los peligros, pero antes de que vuele a socorrerte te recordaré lo que cantó el poeta: verdadera amistad es la que está dispuesta a perder la vida por salvarla de un riesgo al ser amado. Verdadera amistad es la que impulsa a abandonarlo todo, bienes, placeres, honores, para prestar servicio al que consideramos hermano en nuestro corazón». Al terminar estas frases, el cuervo voló ligero hasta un rebaño que cruzaba por allí, custodiado por unos perros feroces como leones. Sin vacilar, se acercó a uno de los perros y le propinó un feroz picotazo en la cabeza. Lo mismo hizo con cada uno de los guardianes hasta que la jauría enfurecida empezó a perseguirlo. Para que no abandonara para que no abandonaran su persecución, volaba bastante bajo y a cada rato lanzaba un graznido desafiante. El tigre, impresionado por tanto griterío, huyó y el gato pudo ponerse a salvo. Viendo que su amigo ya no tenía nada que temer, el cuervo voló alto hasta que los perros se alejaron y volvieron a su rebaño. Al poco tiempo se reunió con el gato, feliz de haber probado con sus obras su sincera amistad. Historia del jorobadito. En una ciudad de la China existió en tiempos pasados un sastre que acostumbraba pasar sus días de ocio en el campo admirando la naturaleza en compañía de su esposa. Un día, al regresar de uno de esos paseos, hallaron a un jorobadito sentado en una piedra al costado del camino. Compadecidos de su aspecto lamentable, lo llevaron con ellos para darle de cenar. La comida se componía de pescado frito y una especie de morcilla de masa preparada por la mujer del sastre con nueces y azúcar. Al terminar de comer el pescado, la mujer presentó el postre y, en broma, el sastre desafió al jorobadito a que comiera la morcilla de un solo bocado. El jorobadito abrió la boca, que por cierto era bastante grande, y pidió que le introdujeran en ella la morcilla. Luego la empujó hacia adentro para tragarla, con tan mala fortuna que se ahogó delante del sastre y de su mujer sin que éstos pudieran hacer nada para evitarlo.
Muy asustados lamentaron el momento en que se les había ocurrido llevar al jorobadito a su casa y se pusieron a pensar en la mejor manera de deshacerse del cadáver. Después de dar muchas vueltas al asunto, convinieron en que lo mejor sería que la mujer lo alzara en brazos como si se tratara de un niño pequeño y lo llevaran a la casa de un médico que vivía cerca. Ahí lo dejarían para que el médico enterrara el cuerpo o lo utilizara para sus experimentos. Así lo hicieron, subieron la escalera y estaban a punto de arrimar el cadáver a la puerta cuando ésta se abrió y apareció un esclavo que les dijo: ¿Acaso ignoras que mi amo no atiende a estas horas? El sastre miró a su mujer y a una señal de esta contestó: Es nuestro hijo, ha sufrido un ataque, queremos que el médico lo atienda ahora, cueste lo que cueste. El esclavo entró para avisarle al médico y a la mujer. El, y el esclavo entró para avisarle al médico y la mujer apoyó el cadáver del jorobadito junto a la puerta. Al instante escaparon ambos. Cuando el médico oyó lo que le contaba su esclavo, salió corriendo sin acordarse de llevar una luz. Al atravesar la puerta tropezó con el cadáver, que cayó rodando por las escaleras. Ordenó que le llevasen enseguida una lámpara y al comprobar que el que creía un paciente estaba muerto, no le cupo la menor duda de que había fallecido a consecuencia de la caída. Ay de mí, se lamentaba, por mi culpa este infeliz encontró la muerte, ¿y cómo hago yo ahora para sacarlo de aquí sin que nadie lo sepa? Si mis clientes se enteraran de que de aquí salió un cadáver, se acabaría mi prestigio. Con su esclavo comenzaron a pensar en la mejor manera de deshacerse de él y se les ocurrió que lo mejor era llevarlo hasta la terraza y meterlo por la chimenea del vecino, que se ocupaba de proveer a la cocina del sultán y tenía en su casa infinidad de ratones y muchos gatos. Supuso que los animales no tardarían en terminar con el cuerpo que ellos introducirían allí. El proveedor del sultán entró, como todos los días, para hacer una visita de inspección a la cocina. Miró hacia la chimenea y le pareció ver a un hombre en ella. Se fijó con más detenimiento y al ver que en efecto había alguien ahí, creyó que era un ladrón. Tomó un garrote y lo descargó con fuerza sobre él. Ya aprenderás a comer de lo Ya aprenderás a comer de lo que robas, chilló. Pero un rato después, al ver que el ladrón no daba señales de vida, empezó a tener miedo de haberlo matado con el garrotazo. En buena me he metido, decía. ¿Cómo haré yo para liberarme de él? Tras pensar un buen rato, lo envolvió y lo metió en una bolsa con la que se dirigió rumbo a la casa de un cristiano, al que no apreciaba mucho porque era un mercader. Sin llamar, dejó la bolsa al lado de la puerta y volvió a su casa a la carrera. El mercader se levantó a la madrugada, como era su costumbre, y se preparó para salir. Al abrir la puerta sintió que un cuerpo se le echaba encima. Como creyó que se trataba de alguien que quería agredirlo, le sacudió un feroz puñetazo. En ese momento pasaron dos guardias por el lugar y pensando que algo raro ocurría, corrieron hasta allí. El mercader cristiano trató de huir, pero lo aferraron por uno de sus brazos y se lo impidieron. Al levantar al otro hombre, los guardias comprobaron que estaba muerto. ¿Por qué has matado a un musulmán?, preguntaron al cristiano. En ningún momento pensé en hacerlo, contestó. Creí que iba a agredirme y quise detenerlo. Lo que no puedo entender es que lo haya matado de un solo puñetazo. Vamos, todo eso tendrás que hablarlo con el valí. Y se lo llevaron preso. El valí lo interrogó concienzudamente y al fin decidió aplicarle la pena de muerte. Se publicó la sentencia y cuando se acercaba la hora de la ejecución se había reunido una impresionante multitud. De pronto, en medio del gentío se oyó una voz que gritó: «Ese hombre es inocente. Yo he matado al jorobado». El que había pronunciado esas palabras era el proveedor de la cocina del sultán. El valí lo llamó y lo interrogó. «¿Cómo has cometido ese crimen? ¿Dónde lo has hecho?». «Señor», contestó el hombre, «ayer por la noche encontré al jorobado en la cocina de mi casa, a la que sin duda había entrado a robarme. Quise castigarlo y lo golpeé con un palo. Poco después me di cuenta de que estaba muerto y queriendo librarme de él lo llevé a la puerta de la casa del mercader. Pero ahora no quiero tener en mi conciencia el peso de dos crímenes». El valí mandó
a que se dejase en libertad al mercader y se pusiese en su lugar al proveedor. Los guardias estaban por cumplir la orden cuando apareció el médico judío afirmando que el único culpable era él. El valí empezó a hacerle preguntas y él contó toda la historia. Antes de que el médico ocupara el lugar del proveedor, se acercó el sastre que había estado escuchando y detalló cosa por cosa todo lo que había sucedido desde el momento en que se cruzaron con el jorobadito en su camino. En verdad, aseguró el valí, jamás me ha tocado actuar en un caso como el de hoy. Como creo que no aparecerá ya ningún otro culpable, haremos caer la sentencia en la persona del sastre. Ordenó al verdugo que cumpliese con su deber, pero en ese momento apareció uno de los oficiales del sultán, a quien éste había encargado de averiguar qué ocurría con un bufón jorobado que el día anterior había salido del palacio con permiso para dar un paseo y no había regresado. Al conocer toda la historia, el oficial pidió que se suspendiera la ejecución y se condujera a los culpables al palacio junto con el cuerpo del pobre bufón. Poco después comparecían ante el sultán el sastre, el médico judío, el proveedor del sultán y el mercader cristiano, acompañados por el valí y por dos guardias que llevaban una caja con el cadáver del jorobadito. Cuando el sultán escuchó el relato de todo lo que había sucedido, preguntó: ¿Ha oído alguno de ustedes una historia más divertida que la de mi pobre bufón? Y como todos tenían alguna historia por lo menos divertida como esta, se celebraron los funerales del jorobadito en medio de risas y cuentos. El maestro de escuela. Una vez un hombre que no hacía otra cosa que vagabundear y vivir a costa de los demás, tuvo una idea de hacerse maestro de escuela, aunque no sabía leer ni escribir. Para conseguir por lo menos el aspecto de un maestro, aumentó el número de vueltas de su turbante y en el fondo de una callecita perdida abrió una sala que decoró con cuadros y pergaminos en espera de sus clientes. Los vecinos del barrio, al ver su figura imponente, empezaron a enviar ahí a sus hijos para que les enseñara. Él encontró una manera muy ingeniosa para salir del paso. Hacía que los niños que sabían un poco dieran lecciones a los que lo ignoraban todo. Él se limitaba a hacer unos gestos ambiguos que cada chico interpretaba como le dictaba su conciencia. La escuela prosperó bastante y como su fama iba creciendo, llegaban a ella muchachos cada vez más instruidos que servían al pícaro para que los menos aventajados aprendieran. Un día en el que él con un puntero en la mano obligaba a un pequeñín a hacer lo que le indicaba un jovenzuelo, entró en la clase una mujer con una carta en la mano. Se enfrentó con el maestro y le rogó que se la leyera. El maestro se levantó y se excusó diciendo que debía salir, pero la mujer lo retuvo. Por favor, es una carta de mi marido, a quien no veo desde hace 5 años y solo tú puedes leérmela. Le puso a la fuerza el papel en la mano y el hombre no tuvo más remedio que desplegarlo, pero lo sostuvo al revés y confundido como se hallaba solo atinó a fruncir el ceño, a quitarse el turbante y a transpirar. La mujer interpretó a su manera los gestos y viéndolo tan agitado supuso que la carta contenía malas noticias. Oh, desgraciada de mí, ¿debo rasgar mis vestiduras? Rasgar, contestó él sin saber qué decir. ¿Debo llorar? No me oculte nada. Te lo suplico. Llora si quieres. La mujer salió a la calle, presa de una angustia espantosa. Las vecinas que acudieron enseguida a consolarla no pudieron hacerlo porque no hallaron las palabras adecuadas. En ese momento entró un primo de ella y al ver tanto alboroto tomó la carta que la mujer aún conservaba en su mano y la leyó. ¿Pero quién te ha dicho que tu marido ha muerto?, preguntó. Si esta carta dice que está bien y que llegará dentro de 15 días, y que además, para probarte su cariño, te envía unas hermosas piezas de lino envueltas en una manta. La mujer tomó de nuevo la carta y se fue a ver al maestro. En cuanto llegó a su presencia, le dijo: ¿No es una vergüenza que me hayas anunciado la muerte de mi esposo cuando lo que dice esta carta es que está bien y piensa regresar pronto y que me envía unas piezas de tela? Cierto, pobre mujer, tienes razón al reprocharme porque no me expresé bien a causa de mi prisa, pero yo no dije en ningún momento que tu marido hubiera muerto. Tú me preguntaste si debías rasgar tus vestiduras
y te contesté que sí porque pensé que pronto serías dueña de unas nuevas y más finas. Y cuando me preguntaste si debías llorar, yo creí que lo hacías para agradecer a la tan buenas noticias y te dije llora si quieres.